Jesucristo. Vamos a hablar de este tema hoy porque es bastante importante. La semana pasada estuve enseñando con respecto a qué era el templo. El templo, dice la palabra, en el tiempo de Israel era una construcción, una construcción muy hermosa, con piedras preciosas, con madera fina de acacia, etcétera, etcétera. Y después demostramos cuál era el templo ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que dice Dios que ya no habita en templo hecho por mano humana, sino ahora somos nosotros, su propia creación. El templo de Dios somos usted y somos yo, de la semana pasada. Pero después que termine de enseñar, para darnos cuenta que nosotros somos el templo y donde quiera que nosotros estamos somos el templo de Dios, sea aquí en esta casa, sea donde sea. Ahora, para seguir enseñando más claro, dije que podría también decir que ¿qué es la iglesia? La iglesia y el templo son dos cosas que tienen dos significados distintos, pero hacen un cuerpo. Hacen un cuerpo juntos. No es que están divididos, no es que una cosa de otra, hacen el mismo cuerpo, pero tienen dos tipos de significados que hay que discernir. Entonces nosotros tenemos que saber el origen de donde nosotros venimos. Hoy voy a enseñar primero para saber qué es la iglesia, qué significa la iglesia. Tenemos que saber el origen de nosotros hemos venido. Por ejemplo, yo digo, yo soy de República Dominicana, nací en tal sitio, mi padre y mi madre se llaman fulano de fulano, mis hermanos, mis tíos, mi abuelo, mi tatarabuelo, etcétera, etcétera. Yo tengo un origen donde yo vengo. Y yo sé mi origen mismo donde yo vengo. Ahora nosotros, dice la palabra que nosotros somos renacidos de nuevo. No entrado en el vientre de nuestra madre por segunda vez, sino renacido en un reino, renacido mediante, espiritualmente por la palabra de Dios. Pero ahora vamos a demostrar primeramente de dónde viene nuestro origen espiritual. Por eso Jesucristo dice, y dice una palabra, que ya nosotros, los que hemos renacido en el reino de Dios, dice, ya vosotros no pertenecen a este mundo. Jesucristo dice, mi reino, Jesucristo está aquí en la iglesia, dice, mi reino no es de este mundo, es cierto, este reino del hombre. Este reino Dios lo hizo para el hombre, ¿no? El reino de Dios es celestial, no es terrenal. El reino es nuestro Dios celestial. Pero entonces, tenemos que saber de dónde venimos espiritualmente, porque puso un ejemplo, según la carne, yo sé dónde he venido, dónde mi parentela, usted sabe dónde ha venido su parentela, pero tenemos que saber el origen de dónde venimos espiritualmente. De dónde viene, de dónde nosotros somos nacidos como iglesia de Dios sobre Cristo. Todo tiene un origen y un comienzo. Y hoy vamos a enseñarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero antes de enseñarlo en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero comenzar, si Dios me lo permite, voy a comenzar a entrar primero, vamos a 1 Corintios 2:14, versículo 15. Quiero entrar con una introducción de este tema, si el Señor me lo permite, para que nosotros hoy tengamos y abramos nuestros ojos espiritualmente. Y espiritualmente nosotros podamos entender lo que se trata el tema de hoy. En la 1 Corintios quiero comenzar a entrar con esa introducción, para que nosotros hoy los ojos Dios nos lo abra en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy vamos a desarrollar un tema muy espiritual y un misterio muy profundo de Dios. Pero Dios lo va a dar a conocer. Y quiero darle esta introducción primero. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el 15. Y quiero comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural no puede, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. O sea, el hombre terrenal, el hombre que no es espiritual, no puede entender las cosas de Dios espiritual. Dice, ¿por qué? Dice, las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, para mucha gente que no ha nacido del agua del Espíritu, que no ha nacido del reino de Dios otra vez de nuevo, que no se ha convertido a Jesucristo, todo lo que nosotros quizá enseñamos, hablamos, le parece locura, porque para él poderla entender,
tendría que estar dentro de la fe de Cristo Jesús. Tendría que estar el Espíritu de Dios, que es el que nos da el entendimiento. Quizás para usted, quizás para mí, antes yo ser cristiano, esto me parece una locura, porque no la podía discernir espiritualmente, no la podía entender, ese es el hombre natural, dice la palabra de Dios. Y entonces para él le parece locura, y dice, y no la puede entender, ¿ves? Por eso le parece locura, porque no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, espiritualmente. Bueno, hermano, por eso es que muchas personas, así mismo también, no solamente las personas del mundo que no entienden la palabra y que no han conocido la palabra de Dios, muchas veces les parece lo que nosotros hablamos locura. También hay personas que ya dicen que son cristianos y que tienen más de 15 y 20 años profetizando la fe de Jesucristo, pero todavía son hombres naturales, son hombres carnales que no tienen discernimiento espiritual. Y están procediendo carnalmente y no con el conocimiento espiritual. Entonces, las cosas que están haciendo, las están haciendo no bajo el conocimiento de Dios, sino bajo sus pensamientos y sus ideas en la carne. Y cuando viene una persona que Dios lo está usando, donde sea, porque Dios es el que sabe, yo no puedo mandar encima de Dios ni sobre nada, porque Dios es sobre todo poderoso. Y Dios lo está usando, entonces Dios lo usa como un hombre espiritual y le da a Dios a conocer el discernimiento de los misterios de las Escrituras, de la palabra de Dios. Porque esto no es leer la Biblia, gloria a Dios. Esto es saber, comprender, entender lo que usted está leyendo, tener entendimiento, discernimiento de lo que usted lee. Porque ahí está el fruto de nuestra salvación. Porque cuánta gente no la tiene que no son cristianos, la tienen en el Salmo 21, en el Salmo 93 abierta, y ya piensan que porque la tienen en el Salmo, gloria a Dios, 21, o en el Salmo 93 abierta, que ya el hermano se va a ir de su casa, que ya el hermano no va a poder entrar porque tenemos la escritura abierta en ese Salmo. Eso no es así, gloria a Dios para siempre, porque para que el hermano no se salga de mi casa, yo tengo que arrepentirme y convertirme al Dios Todopoderoso. Y entonces dice la palabra de Dios, vestido de esta armadura de mi palabra, de toda coraza de justicia. Y resistir el diablo y dirá de vosotros, entonces ya hermano puede estar en mi casa. Tiene porque ya Dios lo ha expulsado, el espíritu de Dios echado fuera. Por eso mismo, porque al no entender nosotros y no ser natural, o sea, ser carnal, pensamos que con ese salmo abierto, muchas veces que nosotros no hemos conocido a Cristo, nada malo vendrá sobre mi casa. Santo Dios para siempre. Y oye lo que dice aquí, en el hombre espiritual ahora. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, dice, la palabra juzgar también significa hablar y opinar de un tema, de algo, o de algo de un tema. No solamente la palabra juzgar significa sentenciarte porque tú hiciste un delito, no. También yo puedo juzgar hablando de un tema, de algo, opinando de algo, que yo estoy juzgando. Dice que el hombre espiritual nadie juzga, o sea, él opina sobre todas las cosas, él habla sobre todas las cosas y nadie lo puede juzgar porque está lleno del Espíritu de Dios, porque está espiritualmente y está enseñando con la luz y el Espíritu de Dios y está enseñando espiritualmente, no carnalmente. Y hoy vamos a enseñar como siempre hemos enseñado, para la gloria de Dios, espiritualmente. Y por eso hoy tenemos que saber, porque a veces yo le puedo preguntar, no el mundo, a nosotros los hermanos, y yo le puedo hacer una pregunta como un alumno que quiero saber y quiero aprender del Señor. Y yo le puedo hacer una pregunta a cualquier pastor o cualquier maestro, porque yo quiero aprender de Dios. Y estos hombres fueron puestos por Dios, Dios los capacitará, o están capacitados por Dios. Porque todos los hombres que Dios llamó, como los apóstoles o los profetas, o como Dios llamó a los pastores de las iglesias atrás, y a esos maestros, eran hombres preparados y capacitados espiritualmente por la palabra de Dios. Si yo estoy capacitado espiritualmente por la palabra de Dios, porque Dios me ha capacitado, cuando yo le hago una pregunta, por ejemplo, esa persona me hace una pregunta, no puedo saber todo porque lo sabe todo el Señor. Pero esa persona me hace una pregunta con respecto a las escrituras, como yo le puedo hacer una pregunta, por ejemplo, a cualquiera de estos maestros, dice, ¿de dónde venimos nosotros como iglesia? ¿Dónde viene nuestro origen? Porque yo sé cómo vengo según la carne, mi padre se llama fulano, mi madre se llama fulana, mi hermano se llama tal, fulano de tal, mi tío se llama fulano de tal, mi primo se llama fulano de tal, mi abuelo se llama fulano de tal. Pero ¿de dónde yo vengo?
origen, de que yo he nacido de nuevo por medio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? También necesito saberlo. Quiero saber de dónde he nacido y quiero saber qué es el reino de Dios. Entonces, ¿qué me contestarían? Usted ve, me haría una respuesta quizás, pero carnalmente. Y Dios dice que tiene que ser un hombre espiritual para poder opinar y analizar de las cosas que estoy diciendo o estoy hablando. Porque tengo que discernirla y todo tiene que ser espiritualmente. Porque así que Dios nos da a nosotros espiritual. Porque todas las cosas de Dios son espirituales. El planeta es tierra, terrenal, porque Dios lo hizo para el hombre. Porque usted y yo somos carne y sangre, dice la palabra de Dios. Pero Dios es espíritu. Y vámonos aquí para examinar esto. Vámonos primero, gloria a Dios, para el profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 9. Versículo 1. Santo Dios para siempre. Y ahí nosotros vamos a empezar para nosotros saber, gloria a Dios para siempre, lo que, de dónde comienza a venir, porque si hablamos nosotros que somos nacidos del reino de Dios, en un reino siempre hay un rey, porque si no hay un rey, no hay reino. También tenemos que conocer el rey de ese reino. Isaías capítulo 9, versículo 1. O sea, nosotros tenemos que saber, y tenemos que saber que si hemos nacido de un reino, tenemos de un reino que no de esta tierra, también nosotros tenemos un rey. Tenemos un rey, y el rey tenemos que saber quién es, porque ya Dios lo comenzó a revelar a través de sus hombres espirituales, por medio de su santo y bendito profeta, es la palabra de Dios. Entonces aquí dice nacimiento y reinado del Mesías. O sea, el Mesías es Jesucristo. Entonces, el nacimiento del rey, Jesús. El reinado de Jesús, por el cual nosotros somos nacidos. O sea, renacidos de nuevo. Y entonces tenemos que saber de dónde viene la iglesia. ¿De dónde venimos? ¿De qué origen viene? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene nuestro renacimiento? En el 9:1 dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como las aflicciones que le vino en el tiempo de, dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, de livianadamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Natalí, pues al fin llegará, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí está hablando en el sentido espiritual. Dios habla espiritual, y espiritual tenemos que decidir. Aquí se está refiriendo como le dimos arriba, del reinado y del nacimiento del Mesías, de Jesucristo. Aquí se está refiriendo que Dios ya está profetizando, que Dios ya está revelando más de 2000 y pico de años que han pasado, casi 3000 años, vamos a decir casi, que han pasado ya. En total, en la actualidad ahora, Dios estaba revelando la venida de Jesucristo. Y que era Él que venía y era que iba a traer la luz al mundo. O sea, esa luz de salvación. Para sacarnos de la oscuridad y de la muerte espiritual que estábamos por el pecado. Entonces el Señor dice que ya se llenará de gloria el camino. O sea, porque viene con toda la gloria de Dios. Era cuando Jesús llegó aquí y dice que de aquel lado de Jordán, aquel lado de Galilea de los gentiles, eso era una región allá en Israel que estaba
en el otro lado hay, pero cuando dice Galilea de los gentiles, quiere decir que ahí viven extranjeros. Como por ejemplo en todos los países que viven extranjeros, y quizás por ejemplo el mismo ya en Puerto Dominicano es un sector para ellos. El barrio chino, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un sector que no es dominicano, un negocio en ese tiempo, eso que llamaban los gentiles, vivían en esa región de Galilea y al otro lado del lado, entonces se llamaba Galilea de los gentiles porque eran los extranjeros que vivían ahí. Y cuando Jesucristo vino, entonces llegó y resplandeció la luz sobre nosotros. Ahí comienza a nacer nuestro origen, ahí comienza a venir el nacimiento de nuestros orígenes, en nosotros. Gloria a Dios para siempre. Vamos a brincar el versículo 6. El versículo 6. Leí en el 1. Vamos primero a leer el 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que vivía en gran tinieblas, o sea, los extranjeros, nosotros, las naciones extranjeras de toda parte del mundo, de toda nación, que estaban en tinieblas, en oscuridad, no era la oscuridad terrenal, sino la oscuridad espiritual. Porque tenemos que decir espiritualmente. Estaban muertos espiritual por el pecado, vimos gran luz, la luz de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el Padre mandó a Jesucristo. Nosotros venimos de este origen, espiritualmente. Nuestro nacimiento no es terrenal. Nuestro nacimiento es un nacimiento espiritual. Jesucristo vino de allá y vino y trajo la luz, que Él es la luz. Y vino con el reino de Dios, de la cual nosotros somos renacidos. Y vamos a brincar otro versículo más para entender de dónde es que viene. Y por eso dice que, como dice, que nosotros somos nacidos del reino de Dios, pero hay un rey, y el rey es Jesucristo. Amén. Santo Dios, pero lo puso Dios, no se puso el Dios, lo puso como rey. Ese es el rey Jesús. Santo Dios para hacer. Vamos a ver los versículos ahí mismo, si movemos de ahí. En el versículo, vamos ahora al versículo 6. Porque un niño no es nacido hijo, no es dado, dice el principado sobre su nombre, y será su nombre, oiga el nombre que Dios dijo, el nombre que será llamado el Hijo de Dios cuando naciera en la tierra, que nació, claro, que ya sabemos que nació, y creció, y murió y resucitó. Dice cómo será llamado su nombre, dice, amigable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el rey, Jesús. Amigables, consejeros, gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, porque ese reino es eterno y el rey es eterno. Este no es el rey de la tierra, hermano, que muere y lo toma el hijo, y lo toma el hijo del otro y lo toma en segunda generación. Este rey llamamos este rey eterno. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Este rey que en este reinado, en este reino que usted y yo y todos nosotros hemos nacido. De ahí viene nuestro origen espiritual. Por eso Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Digo, solo no soy de este mundo. ¿Entendemos ahora? Porque si nosotros no entendemos espiritual y no decidimos las cosas como dice la palabra, que el hombre es natural, para él todas estas cosas que estamos hablando es una locura, porque no la puede discernir, porque debe discernirse espiritualmente, pero para el hombre espiritual, él no es juzgado por nadie, porque él puede discernir las cosas espiritualmente. Ahora estamos comprendiendo. Este reino es eterno, no es la tierra. El rey Jesucristo eternamente. Y oigan los nombres que Dios le da de nombre a través de sus profetas. Lo acabamos de leer. Y dice que Dios fuerte. Y dice Padre eterno, príncipe de paz. También. Ahora nosotros sabemos, más o menos, ya nosotros vamos a tener una idea de dónde es que viene nuestro origen como iglesia. De dónde viene nuestro nacimiento como la iglesia. Para saber qué es la iglesia, tenemos que
reino aquí. Y hoy vamos a enseñarlo todo espiritualmente, como dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Dice, vamos a ir en el 7 ahí. En el capítulo 9, versículo 7. Los dilatados de sus, dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Ves? No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios, el reino de él no tiene fin. Siempre estará ahí por toda la eternidad. Por eso se le llama el evangelio. Se es conocido como el evangelio. El evangelio no es religión. Muchos entienden carnal, natural, y creen que el evangelio es religión. A veces usted le pregunta a una gente, o más o menos quizás el mundo le pregunta a unos hermanos, ¿de qué religión tú eres? Y yo le digo, ¿qué evangelio? Nosotros no tenemos religión. Alabado el nombre de Dios para siempre. Nosotros no hemos sido nacidos por religión, porque las religiones son fundadas por los hombres, con opiniones, ideas de hombres. Nosotros somos nacidos de un reino que no es del mundo, y por medio de un reino que es eterno, incorruptible, que no es carne ni sangre. Amén. Y vamos a seguir examinando también, vamos a seguir, porque tenemos que seguir. En Amos, el profeta Amos, vamos al libro de los Amos, capítulo 9, Santo Dios para siempre. Capítulo 9, versículo 11. Santo Dios. O sea que ya todo estaba revelado desde el Antiguo Testamento. Ya todo está revelado desde el Antiguo Testamento. Fue revelado todo. ¿Para qué? Para que ya nuestro origen, de nosotros veníamos, el origen de nosotros, de nosotros somos nacidos ahora, ya Dios le ha dado a revelar a través de sus profetas. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Dice el profeta Amos 9:11. Dice restauración, dice arriba, restauración futura de Israel. Dios, la restauración futura de Israel, dice el título arriba, en el 9:11, Amos. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré su portillo y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Óigame aquí, que en aquel día, ¿en cuál día? Levantaré el tabernáculo de David y lo volveré a restaurar porque está en ruina y cerraré su portillo. ¿En cuál día? Bueno, si yo es lo mismo que acabé de explicar cuando le comencé a introducir por 1 Corintios 2:14. Esto hay que decirlo espiritualmente. Porque si yo lo voy a decir literalmente, cuando David estaba en el tabernáculo, estaba ahí. Si esa era el tabernáculo que Dios está hablando, y yo doy el seguimiento ahora mismo, entonces yo soy un hombre natural, que no soy un hombre carnal, sin discernimiento espiritual. Porque el tabernáculo que Dios está hablando, no en el sentido espiritual, no era el tabernáculo que estaba, no en el de Moisés, ni el tabernáculo de David. El tabernáculo que Dios iba a restaurar somos nosotros, las naciones gentiles, por medio del Cordero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tabernáculo que estaba caído, que estaba en ruina, y que Dios lo iba a restaurar cuando el Cordero como rey lo sentara a reinar, porque el Cordero era descendiente
Nuestro Señor Jesucristo. Este es el tabernáculo que Dios restauró y que Dios va a restaurar. Nosotros mismos, las naciones, estábamos en ruina, pero Dios nos restauró por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo vamos a demostrar, que los apóstoles lo confirman también. Esto no es lo loco, hermano mío. Ahora vamos a ir para siempre. Vamos a ir con el 12 para terminar. ¿Para qué? Dice, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Esto era para qué? Para todo el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que somos nosotros. El sentido del territorio. Ahora vamos al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, a confirmar esto. Que el tabernáculo que estaba caído, estaba en ruina, serán nosotros, el pueblo de Dios. Hechos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14, lo quiero comenzar ahí, para poder entender mucho más claro. Santo, usted ve, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si no decidimos espiritualmente, quedamos sin conocimiento. Porque es Dios que está hablando espiritualmente. Si yo digo, bueno, pues Dios reparó el tabernáculo de David que estaba en mala condición, el tabernáculo que estaba en el tiempo. No está hablando de ningún tabernáculo que como el de Moisés, que estaba cuando estaba David, no. Está hablando del pueblo de la nación extranjera. Está hablando de nosotros, que Dios nos iba a llamar como pueblo, como nación de Dios, y que íbamos a renacer del reino de Dios. El renacimiento que venía a nosotros, donde nosotros veníamos a renacer, de donde nosotros venimos, el origen de la iglesia. Y oiga, pongo asunto aquí, porque aquí le pone asunto para poder tener entendimiento. Estos son ya llenos del Espíritu de Dios también. El mismo Espíritu que estaba en el profeta Amós, el mismo Espíritu que estaba en el profeta Isaías, que están hablando sobre el reinado del Mesías. En el nacimiento y reinado del Mesías, Santo Dios. El nacimiento es el mismo Espíritu Santo que está entre los apóstoles. Y es el mismo Espíritu Santo que tiene que estar en usted y en mí, porque es el Espíritu Santo que confirma y habla lo mismo y desarrolla y nos da más, y hay una parte que lo desarrolla más amplio para que lo entendamos mejor. Y aquí es esta parte. Ponga su motora. Dice en el 15:14. El Santo Dios para siempre. Sí. Gloria a Dios. Sí. Bueno, sí, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón es Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estos son los hermanos que están reunidos aquí, porque están tratando un malentendido, porque no quiero salirme del tema, pero quiero dar un poco de aclaración. Pero lo mismo que estoy diciendo, había unos hermanos que se convirtieron, pero estaban todavía carnales, y entonces querían obligar a los otros extranjeros, los eran judíos que se habían convertido, y querían obligar a los otros extranjeros a que guardaran lo que se llamaba la ley mosaica y que se cortaran aquel recurso para la circuncisión, para poder ser salvos. O sea, que estaban orando legalmente y erróneamente. Y entonces se armó una fuerte disputa y había, para buscar la solución, se reunieron en Jerusalén todos los apóstoles para tratar el asunto. Y aquí están dando testimonio para que puedan entender que los gentiles, nosotros extranjeros, cómo Dios nos da testimonio a través de Simón, o sea, de Pedro, cuando Dios por primera vez visitó a los gentiles, o sea, que se manifestó, porque después de la muerte y resurrección de Cristo, es que Dios se manifiesta a nosotros, porque primero tiene Jesucristo que morir y resucitar, tiene que derramar la sangre. La sangre significa una ofrenda de paz, una ofrenda ¿para qué? Dice, para unificar las naciones extranjeras con el pueblo judío. Y ya dice Dios, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay bárbaro. Dice el Señor, todos somos uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entendamos lo espiritual. Ahora estamos entendiendo cuál es el tabernáculo, que Dios dice que iba a restaurar el que estaba en ruina, que iba a cerrar su portillo.
Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora entendemos de dónde nosotros venimos. ¿Quién somos nosotros? ¿De dónde venimos de dónde viene nuestro origen? Pero vamos a seguir entendiendo que Dios tiene algo más grande. Gloria a Dios. Hermano, abra su entendimiento. Póngase si usted está carnal, póngase espiritual. Si no se quedó aquí. Amén. Y cuando Jesucristo venga, tú ni cuánto se va a dar. Ahora se no me dio para siempre. No, abra sus ojos. Dice la palabra, ¿verdad pues? Porque tú no sabes ni el día ni la hora que viene tu Señor. Porque vendrá como la gloria de la noche. En el momento que tú no esperes. Y a la hora que tú no sepas, vendrá el bendito Cordero de Dios. Y oye lo que dice aquí. En el 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Con esto concuerda que las palabras de los profetas, como está escrito. El profeta Isaías, el profeta Amós y los otros profetas, como está escrito. Concuerdan. Lo mismo que yo digo a ustedes del tabernáculo. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Ahora se lo me digo para siempre. Amén. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído. Dice, y repararé su ruina. Y lo volveré a levantar. Lo que dimos en Amos 11:12. Concuerdan. Si esto concuerda. Después dice que lo iba a levantar. ¿Y quién es el tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo levantado? Nosotros, las naciones extranjeras. Ese fue el tabernáculo que estaba caído y que estaba en ruina. Cuando Dios por primera vez dice la palabra de Dios, por medio de su pueblo, visitó a los gentiles, a Cornelio. Alabado sea el nombre. Para cumplir lo que ya Dios había profetizado por sus profetas. Ya Cristo ha muerto y ha resucitado. Y está sentado reinando allí a la diestra del Dios Padre. Amén. Eso es para que nosotros comprendamos que la misma palabra espiritualmente nos va a decir bien. Entonces dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios, que iba a la dice, para que el rostro de los hombres busquen, dice, para que el resto de los hombres, busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Ven? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Que hace conocer esto desde el tiempo antiguo, o sea, desde el antiguo pacto, desde atrás, por sus profetas. Amén. Gloria. Ahora entendemos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y por eso el Señor dijo que iba a firmar el trono de David. Pero que iba a firmar, pero no David como rey. Porque David fue un hombre mortal. Iba a sentar el Cordero de Dios. Amén. Para que reine para siempre. Porque el reino de Dios es el reino espiritual, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Por eso que este reino no se puede comerciar. Por eso que este reino no se puede pedir a la gente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Por los siglos. Este reino es gratuitamente robado Dios a todos que quieran entrar en él y ser renacido de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que para tú poder heredar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le contesta como hombre maestro de la ley, pero maestro en la carne. No un hombre espiritual, un hombre natural, así mucho maestro en la carne. ¿Cómo puede ser posible, dice Nicodemo, que yo siendo viejo ya pueda entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Es imposible, dice Nicodemo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Si alguien dice que hablo con cosas que conoces y no las puedes entender, mucho menos entenderás las espirituales. Te digo que el que no es nacido del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. No lo heredará. El que no se convierta y se arrepienta al Hijo de Dios y se bautice en el nombre de Cristo Jesús, no heredará el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre, hermano.
Es que Dios dijo, comienza aquí, porque aquí que comienza a entender. Antes yo preguntarle a usted entender lo que significa la iglesia. Yo sé que muchos lo hacemos por errores. Muchas veces decimos, te invito a mi iglesia, porque escuchan y nos han enseñado mal por hombres carnales, hermano. Y muchos pastores que están pastoreando también, dicen, mi iglesia. Bueno, alabado si yo digo eso en mi libro, ya pare. Yo me guardo, Señor, guárdame, protégeme que traiga la palabra. El día que esa palabra llega a juicio en mi cabeza. ¿Pero por qué? Porque están carnalmente y tienen que decidir las cosas espiritualmente. Como la estamos enseñando aquí, para que aprendamos espiritualmente. Gloria a Dios para siempre. Ahora vámonos a Daniel, alabado sea el nombre, para seguir mostrando el reinado, el reino. En Daniel, Dios va a revelar hoy un misterio. Que hoy Dios lo va a revelar y lo vamos a tener que entender espiritualmente, porque si no, si seguimos carnalmente, estamos feos, como acabé de explicar. Daniel capítulo 2. Vamos a comenzar en Daniel capítulo 2. Gloria a Dios para siempre. En Daniel capítulo 2, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vamos, capítulo 2, versículo 36. Gloria a Jesús. Ahí vamos a conocer un misterio que Dios va a revelar. También como Dios mandó a revelar por su profeta el nacimiento del Rey Jesucristo, el reinado de su nacimiento del Mesías. El Mesías es el Cristo. Mesías, el que trae el mensaje de salvación, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de los nazarenos. También Dios dio a revelar por sus profetas la manifestación de los imperios, de la potencia de los países, con el propósito y un motivo de entregarle el reinado de la bestia, conocido como la bestia, el anticristo, que dice la bestia, que es el anticristo en la tierra. Que los reyes de la tierra le van a entregar su poder, sus autoridades. Santo Dios para siempre. Que este es un reinado terrenal, pero también también Dios ha mostrado también el reinado espiritual del cual del origen de nosotros venimos. Y aquí en Daniel 2, el 2, sí, dije 2.36. Sí. En el 2.36 voy a dar un poquito de seguimiento para que veamos un poquito. En el 2.36, en un rey la ciudad llamada Babilonia, que era una potencia en su tiempo. Como decimos nosotros ahora, Estados Unidos, China, Japón, Corea, etc. Rusia, son potencias grandes en la tierra, pero grande es el Señor. Pero tenemos que reconocer que son potencias. El rey Nabucodonosor era un rey que fue que llevó a cautivo, dice la palabra de Dios, a los hijos de Israel. Y tuvieron en cautividad por 70 años, como acabé de decir otra vez. ¿Y qué pasa? El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Él cuando se va a acostar, él está pensando cómo serían las cosas más adelante, cómo sería todo, y se queda dormido y tiene un sueño. Santo Dios para siempre. Viene comienza a revelar por medio de su profeta Daniel. Dice la palabra que el rey dijo, está inquieto, porque entonces no se acuerda lo que soñó, pero su espíritu no está tranquilo. Su espíritu le está diciendo, no, pero tú tienes que saber lo que soñaste, tú tienes que saber lo que soñaste. Manda a buscar los sabios que él tenía. Como nosotros decimos, lo que interpretan los sueños, los adivinos, lo que están ahora, que te dicen las estrellas, los signos, ¿cómo le llaman eso? Los astrólogos, en esos tiempos, para que le interpretaran el sueño, para que dieran la interpretación del sueño. Pero Dios, cuando el rey lo manda a buscar, dice la palabra de Dios, él le dice, dígale al rey, es su sueño. Y la gente se levanta y le dice, no, pero usted tiene que decirme lo que yo me soñé, porque yo no me acuerdo, pero mi espíritu te quiere. Rey, le dicen ellos que no hay nadie que se lo pueda dar la interpretación así. No hay dioses. No hay dioses que puedan dar esa interpretación al rey aquí en la tierra.
Sí, podrán haber, pero no con relación de carne ni de sangre. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén, amén. Y el rey se enfureció, porque tú son los sabios, y tiró un decreto: maten a todos los sabios, a su general de su ejército, mátenlo todos. Y cuando dirían maten todos los sabios, iban a incluir al profeta Daniel y los otros varones judíos, que estaban como sabios, pero sabios de Dios, sabiduría de Dios. Cuando Daniel vio y se entendió lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios. Eso es para que entendamos lo que estamos hablando, que vamos a hablar un poquito. Entonces, un resumen. Porque entonces si no entendemos. Es para que comprendamos claro, ¿eh? Eso Dios quiere que sea así, toma su tiempo, pero yo no soy nieto de Dios, no es mío. Si alguno está de pronto, entonces no puede estar aquí, porque esto es para aprender de Dios, para llenarse de Dios, Dios que toma su tiempo. Dice la palabra de Dios, nuestro Dios para siempre, que Daniel ve que va y dice: ¿por qué ha pasado? ¿Por qué el rey se ha apresurado con este decreto? Dice. Entonces le explica el motivo. Dice: déjame, y le pido tiempo, yo le voy a dar, déme tiempo, yo le voy a dar, dice Daniel, yo le voy a dar su interpretación, le voy a decir: usted soy yo, pero déme tiempo. Y Daniel dice la palabra de Dios apurado, va donde los otros tres varones judíos también, dice: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Dios de nuestro Padre para que nos revele este misterio. Ahora pegamos a apuro. Dice la palabra de Dios que Daniel está orando y pidiendo al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al que revela un misterio debajo de los cielos. Y les reveló el misterio y dijo a Daniel porque el rey había soñado, que no se había acordado, y le dio la interpretación también. Y aquí comenzamos entonces, para entenderlo. En el versículo 36. Dice así: este es el sueño también, la interpretación del diremos como diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, tú eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado poder, fuerza y majestad. O sea que Él es el que controla las naciones y ese tiempo. A todas esas naciones. Dice: y donde quiera que habita, hijo de hombre, bestia del campo y aves del cielo, Él lo has entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto es cuando se sueña en esta, en la cabeza de oro y de bronce también. Y entonces dice: tú eres la cabeza de este estatua. Pues eso significa la cabeza, poder, que te ha dado señorío sobre todo bestia, sobre todo hombre, y te ha puesto sobre la tierra rey de reyes. Tú eres esa cabeza, le dice el profeta. Esa es la interpretación. Comienza la interpretación que el Espíritu Santo le dio a Daniel, que eres la cabeza de oro. Y después de ti se levantarán, ponga asunto, y después de ti se levantarán otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Cuál es ese reino? El que se está esperando, el reino del anticristo. Amén. Que se levantará y gobernará sobre toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre. ¿A dónde le muestra Dios a este hombre en sueño? Y Dios revela el misterio a través de su profeta. Cosas que van a pasar ya y cosas que estaban programadas para el futuro. Dice la palabra de Dios: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Usted ve, ese es el reinado del anticristo, porque cuando estén en el poder los reyes de la tierra es con ese propósito, para destruir todo. Mire, hermano, mire dónde está el misterio. Ponga asunto, por eso lo estamos diciendo. Vamos a entender lo espiritual.
Amén. Gloria a Jesús para siempre. Yo lo que dice. Amén. Gloria a Dios. Y los que viste, dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, hasta un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza. ¿Sabes? Lo que él vio, dice la palabra aquí, que la parte de hierro, la parte que viste los pies de los dedos, de parte de barro cocido y de parte de alfarero y de parte de hierro, esto será un reino dividido, o sea, un reino que no estarán de acuerdo, más habrá en él algo de fuerza, dice, del hierro, así como viste, si habrá algo de la fuerza, del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. O sea que esta mezcla de barro cocido, este reino será un reino dividido, que en parte vendrá fuerza, pero en parte será frágil. Amén. Porque el hierro es fuerte, pero va a perder. Alabado sea el nombre de Dios para eso. Hermano, mira el misterio que está mostrando el Señor ahí. Dice en el 42, creo que voy a dar, sí, gloria a Dios. En el 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte de lo que acabé de decir ahora. Dice el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, dice que estos reinos habrán reinos que estos reinos se van a tratar de unirse, pero no llegará a la unión, no se mezclarán. No llegarán a un acuerdo. Porque no se puede, dice así así tampoco como se puede mezclar, dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre, unirse, dice no se unirán, el hierro no se puede mezclar, el hierro no se mezcla con el barro. Eso quiere decir que tratarán de a ver si se pueden unir, pero no habrá un acuerdo, no llegará a un acuerdo para que esto se pueda realizar. Pero yo lo interesante, hermano, en el 44, ya comenzó a hablar de los reinados que serán levantados, que vemos nosotros ahora los imperios que son levantados. Oigan, ahora los imperios, estos reinados. Y vemos nosotros que hay muchos que se quieren unir y se quieren poner de acuerdo, pero no se ponen. No se meten. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora hay un reinado que Dios ahora viene un reinado que es el reinado que nosotros hemos nacido. Que aquí en el 44 dice, este es el reinado del bendito Mesías, del cual y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Oiga, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Levantará un reino que no será jamás destruido. Alabado sea el nombre de Dios. Ni será el reino debajo de otro pueblo. Óigame, no será destruido ni será un reino debajo de otro pueblo. O sea, no es un reino terrenal. Quiere decir, no será un reino terrenal. ¿Cuál es el reino? Aquí lo va a seguir diciendo. Dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Es el reinado de Cristo Jesús. Amén. Que va a destruir, va a desmenuzar todos los reinos, incluyendo el reinado de Cristo, todos los reyes que le dieron su poder debajo de la tierra. Pero el rey no, porque dice que él permanecerá para siempre. Dijo Dios, tú eres rey para siempre. Aleluya. Que es conocido como conocemos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ponme asunto aquí algo, que estoy basándome a lo que tenemos que ver nosotros, abrir los ojos y discernimiento espiritual. Ahora lo que dice Daniel para cerrar aquí, en el 45. Creo que el 45, ahí cierra José. Gloria a Dios para siempre. Santo Dios, dice así.
De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El gran Dios ha mostrado lo que va a acontecer al gran rey, al rey de Nabucodonosor. Lo que ha de venir, dice, él por venir, futuro. Ahora estamos entendiendo. Ya le ha mostrado Nabucodonosor y Dios por su profeta. Ya da la interpretación. Lo que iba a venir, el reino del Mesías, que es el reino sobre todo los reinos y no gobierna debajo de ningún pueblo, no reino terrenal. Pero este reino sí puede, ese reino destruirá todos los reinos de la tierra. Pero él permanecerá para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que cuando él venga en Tesalonicenses, capítulo 2, dice que cuando el Señor venga con la palabra de Dios, dice, destruirá al anticristo. Y su reinado también en la tierra. Entonces, dice que esto es fantasía. Ese sueño es fiel, ese sueño es verdadero y fiel su interpretación. Alabado sea Dios por Dios, porque eso no es un sueño que vino de mí, ni vino de él, eso fue un sueño del Señor, revelando todo. Ahora seguimos aquí, Daniel, para demostrar también el reinado del Mesías, que es un reinado eterno donde nosotros somos nacidos. 7, Daniel capítulo 7, versículo 3. 7:13, alabado sea Dios para siempre hasta el 14. Mire lo que Dios ya había dado a revelar. Este reinado que nosotros predicamos, que se llama el Evangelio, ese es el reinado que permanece para siempre. Y ese es el reino de Dios que destruirá a todo reino debajo de la tierra. Amén. Pero él no podrá ser él permanecerá para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy aquí, hermanos, pongamos juntos otra vez, que no va a decir más claro. Daniel capítulo 7, versículo 13 hasta el 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo. Óigame aquí, pongamos asunto y discernimiento espiritual. Dice Daniel que él miraba en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es este que viene en la nube del cielo como hombre? Jesús. Oiga, Jesús, el Hijo de Dios, porque él dice que vendrá en una nube y todos lo verán. Dice que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante del anciano de día. Significa Dios, que vino hasta Dios y lo hicieron, dice la palabra, ¿qué? Y lo hicieron acercarse delante de los, a Dios hizo que lo trajeran delante de Dios, acercarlo. Alabado sea Dios, porque ese es el rey de Dios. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Dice, le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién dice? Lo llamó Dios, el anciano es Dios. Y Jesucristo es el que viene en la nube, y Dios lo llama para darle dominio, poder sobre todo reino. Y su reino, dice la palabra de Dios, que es lo que dice aquí, que su reino, ¿qué es lo que dice aquí? Que su reino es de la tierra. Dice la palabra que su reino es que el dominio, que él dice que le fue dado dominio, gloria y reino de parte del Todopoderoso a Jesucristo. ¿Para qué dice? Para que todos los pueblos, nación y lengua le sirvan. Oiga, le sirvan a quién? A Jesucristo. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. ¿Quién podrá destruir al Evangelio? ¿Quién podrá destruir el Evangelio, que es el reino de Dios? Nadie. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a dejarlo aquí en esta cita. Vamos a ir aquí ahora para el Nuevo Testamento. Santo Dios para siempre. Ahora estamos comprendiendo de que por eso Jesucristo dijo que mi reino no es de este mundo. Vamos a verlo ahorita mismo. Ahora vamos a entenderlo. Ahora comprendemos. Porque si yo lo entiendo carnal cuando Jesucristo me dice a mí, pero tú no eres de este mundo, yo digo, pero maestro,
se ha equivocado. Pues ¿cómo yo soy del mundo si no nací en esta tierra? Ahora comprendemos lo que el Señor quiere decir. El hombre espiritual tiene que decidir todas las cosas espiritualmente. Gloria a Dios. Porque Dios no está hablando espiritual. Y vamos ahora aquí a Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 31. Vamos a pensar. Que es el nacimiento del rey. Y cuando leímos también, pues son cosas, esta misma Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 31, son cosas que concuerdan, como dijeron los profetas, como dijeron los apóstoles, que esto concuerda con los profetas. Este Lucas capítulo 1, versículo 31, concuerda cuando leímos Isaías 9:1. Dice, nacimiento, dice Isaías, y reinado del Mesías. Amén. Y aquí concuerda, dice, aquí está el cumplimiento de lo que ya yo había dicho por su profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 31. Y vamos a ver para concordar lo que estamos leyendo, porque usted vea que el Dios que está mostrando, podemos cerrar los ojos. Gloria a Dios para siempre. Entonces, yo tengo ahora en el 1, sí, dice en el 1, versículo 31, Lucas. En Lucas, sí, Lucas. Gloria a Dios para siempre. Aquí es cuando le sale la ángel Gabriel a María para darle a María la buena nueva de lo que dijo Isaías ya. Lo que dijo el profeta Isaías para cumplir lo que Dios había revelado y había profetizado a través de su profeta Isaías. Para cumplir lo que Dios había revelado y había profetizado a través de su profeta Amos y su profeta también Jeremías. Como Dios también había profetizado a través de su rey, el rey David, profeta David. Amén. Y de muchos de los profetas también. Y oiga lo que dice aquí. Dice aquí, en el 31, y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es el ya que llegó el tiempo de la venida del rey, del nacimiento del rey. Amén. Que trae el reino para todos nosotros. Yo creo que dice aquí, gloria a Dios para siempre. Sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por asunto, este será llamado grande y será llamado Hijo. Hijo del Altísimo, primero dice. Y Dios le va a dar, dice, y le daré el trono de David su padre. Por eso es que dicen, por ejemplo, oiga, porque dice, en el sentido espiritual que está hablando ahí, no es que Jesús, no es que David es el padre, sino que Jesús viene de esa descendencia. ¿Entendió? Porque gloria a Jesús para siempre. Jesús viene de la descendencia de David. O sea, viene, según la carne, Jesucristo nació, el linaje de Jesucristo es de esa descendencia. Porque Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Porque el apóstol Pedro dice también, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice, que Dios dijo David en el guiado por el Espíritu Santo, y dígame a mi Señor, que dijo mi Señor a mi Señor, habla ahí de dos señores, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces dice el apóstol Pedro, y si Jesús fuera hijo de David, ¿cómo fue que David le llama al Señor? Dios. No es, ¿entendió? Porque en el sentido espiritual que yo está hablando, en el sentido espiritual de la restauración, que Dios va a restaurar un reino, que es el reino, su reino aquí en la tierra, que es el reino del Evangelio, que no es de esta tierra, pero que este reino es sobre todo reino, y este reino es eterno, y lo levantará y lo sentará en el trono de la vida, porque desde ahí viene, desde el mismo Abraham, de Abraham, Isaac y Jacob, y de esa descendencia viene la promesa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso muchos decían, el mismo Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Dios está hablando en sentido espiritual, no era, ese hijo será llamado Hijo del Altísimo, porque Jesús es Hijo del Altísimo. Porque David, Jesús es ángel, y siempre ha sido, algo así nos quedó para siempre. Aleluya. Es según la descendencia
que Dios prometió, como le dijo Dios a Abraham, en tu y en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra, la simiente del cual es Cristo. Por eso que le digo que tenemos que entender las cosas espirituales, porque si no, no vamos a entender lo que está carnalmente. Dios nos está mostrando aquí las cosas espirituales, para que las podamos decidir espiritualmente. Amén. Pero para eso necesitamos ser un hombre espiritual, lleno de conocimiento de Dios, no de los hombres de la tierra. Porque de lo contrario, vamos a ser llenos de toda sabiduría del hombre, pero no va a llevar al reino de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. Que iba a ser grande, dice su palabra, dice que 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob. Usted sabe que hay algo que también Jacob, que es el descendiente de Abraham, el descendiente de Abraham, reinará sobre la casa de Jacob, y su reinado Amén. no tendrá fin. ¿Y cuál reinado que está hablando? Es el reinado del Evangelio de Jesucristo, el cual nosotros hemos sido renacidos, lo que se llama el Evangelio. Lo vamos a seguir demostrando más adelante, porque yo quiero demostrarlo más adelante todavía. En el versículo, dijimos que ahí en el versículo 33 lo dejamos. Vamos ahora a Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio 18. 18. Capítulo 18, versículo 33, sí. Precisamente, gloria a Dios. Y aquí vamos a hablar nosotros sobre Jesús, que Jesús ya está delante de Pilato. Que ya Jesús fue llevado, conforme a la Escritura, ya Jesús fue llevado a la sentencia que le van a dar para que pueda morir y derramar la sangre. Y se pueda cumplir ya lo que Dios había profetizado a través de sus santos profetas. Y aquí Jesús está delante de Pilato, es la palabra. En el 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato entra en el pretorio, dice que Pilato entra otra vez en el pretorio y dice, le pregunta, ¿eres tú a Jesús el rey de los judíos? No solamente de los judíos, es el rey de todos nosotros, el rey del universo, del mundo entero. Pero claro, como era en ese tiempo nada más, como todavía Jesucristo no había muerto y nada más se mencionaba como el rey de los judíos. Y oye lo que dice Jesús, y oye, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Jesús le dice, esto tú lo sabes porque tú lo dices por ti mismo, o tú lo sabes porque ya otro te lo ha dicho de mí, porque ya tú lo has escuchado de otro, le pregunta a Jesús. Dice en el 35, Pilato le respondió, dice Pilato le respondió, ¿no soy yo acaso judío? Dice, ¿Soy yo acaso judío? Dice, ¿soy yo acaso judío? O sea, Pilato le pregunta, yo no soy judío. Entonces Pilato dice, o sea, porque cuando tú le dices, tú sabes esto porque lo dices tú mismo o porque tú lo has escuchado de otro, y él le dice, yo no soy judío, yo soy judío. Le pregunta entonces Pilato a eso. Pilato no es judío, Pilato es romano. O sea, o sea, que los judíos eran que sabían de todas sus cosas, pero yo no, porque yo era extranjero, pero gobernaba en Israel. Y por eso Pilato dice, ¿soy yo acaso judío? Le pregunta eso. Yo no soy judío. Dice Pilato. Él es romano, ciudadano romano. Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Quien te ha entregado a mí son tu nación y los principales sacerdotes. ¿Qué has hecho? Le pregunta a Jesús. Y respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuese entregados a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera terrenal, mi sangre pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el reino que sobre todo reino, que ya Dios reveló a través de su profeta Daniel. Este fue el sueño que se le reveló a Nabucodonosor para lo porvenir. Que se iba a manifestar si las naciones iban a ser naciones poderosas, que iban a venir, pero iban a ser con un propósito de entregar al reinado del anticristo, el que va a destruir todo. Pero hay un reino que es sobre todo reino y que no está debajo del pueblo, o sea que no es un reino terrenal. Dijo Daniel que es el reino de Dios, el reino de Cristo Jesús, que es para siempre. Entonces yo digo que su reino no es de este mundo. Y los que son nacidos de este reino, como nosotros, como iglesia de Dios, no somos de esta tierra, vosotros no sois de este mundo. Alabado sea para siempre. Santo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el 37, para dejarlo ahí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad que este rey. Y el que hoy dice, y él dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, todo aquel que pertenece a este reino, oye mi voz. Amén, gloria a Dios. Si usted pertenece al reino de Cristo, que es el evangelio, no es religión, usted oye su voz. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Ve dónde está este misterio revelado. Ve de dónde nosotros venimos espiritualmente. Ve de dónde nosotros, nuestro origen como iglesia. ¿De dónde viene? Para poder mostrar a ustedes y entender a ustedes qué es la iglesia. Tenemos primero que decir cuál es nuestro origen, de dónde venimos. Porque si le enseño qué es la iglesia y no le enseño el origen donde venimos, queda bien bonito. Si yo digo el libro del Espíritu Santo, no. Aquí hay que buscar aquí esto y aquí primero. Señala esto primero aquí. Yo tenía el pensamiento de enseñar con otros versículos y comenzar de volver. No. Es aquí primero, enséñale donde ustedes vienen, de los orígenes de donde vienen ustedes. Alabanza no me dio para siempre. Y aquí vamos a seguir. Yo lo tengo aquí ya escrito. Gloria a Dios para siempre. Dicen Apocalipsis 22:16. Mire para que usted vea lo que vuelve otra vez a salir David aquí. Y el linaje, ay, el misterio. Porque está hablando en el sentido espiritual. Aquí no está hablando terrenal. Ni está hablando de cuando David era rey. No está hablando de ese reino terrenal. Está hablando del reino espiritual. Andrés va a sentarse a reinar en este evangelio, en el reino que venía. El reino espiritual, a sentarse a reinar para siempre, Cordero de Dios. Pero también tenemos que enseñar que nosotros el origen nosotros venimos y donde nosotros hemos sido renacidos, ¿qué costó? ¿Qué costó? ¿Qué enseñaron también? Vamos a hacer un para siempre, porque esto no fue tan fácil, ¿no? Esto no fue una película de ciencia ficción. No, este renacimiento no fue una película de ciencia ficción. Este renacimiento, porque para nosotros saber y valorar y permanecer en su palabra, cuando nosotros aceptamos al Señor, por eso que aquí nadie se convierte obligado. Dios no obliga a nadie. Si usted quiere abrir su corazón para Cristo, Cristo entrará y regará en él. Si usted quiere convertirse a Jesucristo y arrepentirse, Cristo nos recibirá, aunque tu pecado sea negro como la grama, no importa, porque yo lo blanquearé como la nieve. La sangre de Cristo nos blanqueará como la nieve. Cristo no nos obliga a usted y a mí, pero ya cuando usted conoció este reino, dice el Señor Jesucristo, más vale no haberme conocido, después que conoció mi santo renaciendo y se volvió atrás. Aleluya.
Santo Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Y oiga lo que dice aquí en Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz, la cabeza, el linaje de David. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Yo soy el rey de reyes, el reino mío es eterno. Yo soy la estrella resplandeciente. Soy la luz que resplandece. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo Dios para siempre. Vamos aquí, dice Mateo. Lo que es el reino de Dios. Dice Mateo 3:2. Aquí Juan el Bautista. En Mateo 3:2. Era que estaba preparando el camino. Dice la palabra de Dios para Cristo. Santo Dios para siempre. Juan está preparando el camino, la llegada del reino de Dios a la tierra, que va a ser manifestada y va a llegar a Israel, pero va a resplandecer a los gentiles que moraban, a los extranjeros en la tierra de Galilea. Dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve lo que dijo? ¿De dónde viene el reino? De la tierra. Este es el reino del reino. Dice que vienen los cielos. Pero aquí está más interesante. Aquí estamos más claros. En Lucas, capítulo 17, hasta el versículo 20, hasta el 21, nos especifica más claro. Gloria a Dios para siempre. Sí, ahí llegamos al final. Aquí nos especifica más claro sobre el reino de Dios. No es religión. No es de esa tierra. Y todo el que lo acepta y se convierte al Hijo de Dios no es de este mundo. Somos peregrinos. Amén. Aunque seamos de República Dominicana, somos peregrinos en otro país. Aunque estemos en Holanda, somos peregrinos. Aunque estemos en Estados Unidos, somos peregrinos. Porque nuestro rey y el reino no es de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y oiga lo que dice aquí, hermano. Ponga asunto a él. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? A Jesucristo, ¿verdad? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, o helo allí, porque aquí, el reino de Dios ya está en nosotros. El reino de Dios ya está en ustedes, está el rey. Ahí está el cordero que viene con la palabra de salvación, que viene con el evangelio, ya está en nosotros. Hay que recibirlo y aceptarlo como el único salvador de nuestra alma, arrepentido y convertido, y se lo ha mostrado nuestros pecados, dice el Señor. Amén. No va a aparecer y que míralo allí, míralo allí, porque es espiritual. Míralo aquí, no, ya está aquí en nosotros. El reino de Dios es espiritual. Amén. No es terrenal como el del hombre que yo lo veo. Míralo aquí, míralo aquí. Míralo que el país no, es espiritual. Dice, nadie va a decir, míralo aquí, míralo, dice, nadie va a decir, míralo de aquí o de allí, porque el reino está allá entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el rey, que el cordero, que es el rey de este reino. Entonces vemos que el evangelio no es ningún tipo de religión. Es el reino de Dios. Y ahí está el rey. Amén. Está en nosotros. Esta es la salvación. Este fue lo que Dios nos dice que tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo para su creación. Aleluya. Por eso que esto no se puede comerciar. ¿Entendimos ahora? Las cosas terrenales yo las puedo comerciar. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta computadora, yo la puedo vender.
Por ejemplo, tengo aquí este reloj, lo puedo vender. Tengo este celular, lo puedo vender. Lo puedo alquilar, como quiera. Tengo esta casa, la puedo vender. Pero el evangelio no se puede comerciar, porque el evangelio es el reino de Dios celestial y no de este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya creo que estamos claros desde el origen de nosotros hemos sido renacidos de nuevo. La próxima semana tenemos que dar a continuación a este misterio también ya de entonces para comprender qué es la iglesia. Si Dios nos lo permite. Aquí me ha llegado el Señor. En el programa Jesús en mi esperanza. Amén. La paz sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Señor nosotros, nuestro Dios, Señor nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.